Muy buenos días, hermanas, hermanos. El Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Agradecido al Señor por poder estar nuevamente con todos ustedes para poder compartir la palabra del Señor, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es algo vital para todo ser humano que vive en esta tierra. Y bueno, hermanos, después de un fin de semana lleno de expectativa y de compartir al Señor Jesucristo entre nosotros los hermanos, después de que hemos podido gozarnos, hemos podido alabar al Señor, acá estamos para poder, hoy lunes, hoy creo que es 9 de noviembre del año 2024. Gracias le damos al Señor, amados hermanos, agradecido al Señor porque nuestra iglesia ha cumplido un nuevo cumpleaños, por así decirlo, hemos festejado el aniversario y estuvieron lo que tuvieron que estar. Contento, hermanos, muy contento con todos los hermanos y hermanas que estuvieron en el día de ayer. Un saludo muy grande a la hermana Waldina Vargas, que el Señor le bendiga grandemente su vida, la vida de su esposa, la hermana Rosemary, al hermano pastor y maestro Juan Tiquiboco en Bolivia. Y a tantos hermanos, bueno, todos los hermanos de la congregación, el Señor bendiga grandemente. Y bueno, hermanos, vamos a hacer una oración y vamos a ir directamente a la palabra de esta mañana. Y el Señor nos guiará. Señor, estoy delante de ti, en presencia de ti, Señor. Tú conoces, Señor, cada parte de mi ser. Tú conoces mi interior. No puedo ocultarte nada porque tú todo lo sabes, Señor. Me presento delante de ti como estoy, deseando, Señor, que uses mi vida para tu gloria y para tu honra y para tu alabanza. Señor, mira los méritos de Cristo. Mira la sangre de Cristo derramada. Mira su obra consumada en el madero, Señor. Mírame, Señor, por medio de la justificación que me fue impartida. Y úsame para tu gloria y para tu honra. Señor, bendice a los hermanos que han de escuchar tu palabra. Alcánzale, Señor, luz y entendimiento, para que se pueda aplicar a la vida práctica. Oh, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén, hermanos, gloria a Dios. Y estamos viendo el libro de Segunda de Timoteo. Mire, yo pensé que lo iba a terminar muy rápido, pero está llevando tiempo, pero gracias al Señor. Y habíamos estado hablando sobre el capítulo 4, en el versículo 13 creo que dejamos. Trae cuando vinieres el capote que dejé en Troas, en la casa de Carpo, y los libros mayormente los pergaminos. Y bueno, ahí hubo una linda enseñanza sobre el lugar que ocupa Timoteo en la iglesia de aquel tiempo, ¿no? Pablo está a punto para partir a la región celeste para encontrarse con su amado Señor y deja al hermano Timoteo a cargo de todas las iglesias porque así se lo indicó el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver, usted quiere escuchar esa predicación, tiene que suscribirse a nuestro canal de YouTube, Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta. Denle el like y suscríbase para que la palabra corra. Esta palabra tiene que correr, tiene que extenderse. ¿Sabe que lo único que tiene este mundo para mejorar es la palabra de Dios? Es el Evangelio. Y usted puede convertirse en un canal de bendición, no solamente para sus amistades, sino para gente que necesita el Evangelio. Nuestras sociedades necesitan el Evangelio, nuestros barrios necesitan el Evangelio, nuestras comunidades necesitan el Evangelio, cada pueblo, cada ciudad de nuestro país necesita el Evangelio, y eso lo podemos hacer por medio de la suscripción, ¿no?, que ustedes hacen a nuestro canal, y entonces la gente escucha la palabra de Dios. ¿Y quién le dice, hermano, que cuando usted transmite o comparte
la palabra de Dios, que un alma se salve para el Señor. Esté ganando alma para Cristo. Esté transmitiéndole usted a esa persona lo que esa persona necesita. Por eso, sea transmisor del Evangelio de Cristo a través de nuestros programas. Suscríbase y denle like. Ya tenemos casi 180 suscriptores. Estuvimos 177, casi mucho tiempo tuvimos en ese número. Pero gracias a Dios que ya se suscribieron 2 más. Gloria a Dios. 2 hermanos más. Gracias, Señor Jesús. Y bueno, y a nosotros nos pone contentos. No por sino porque cuanto más gente está suscrita, más posibilidades hay de que la palabra corra. Que las personas puedan escuchar sobre el amor de Dios y sobre su Creador. Hoy vamos a hablar un poco sobre la oposición al Evangelio de la Gracia, ¿no? Porque eso sigue el estudio que estamos dando del 2 de Timoteo. Acá en el capítulo 12, ya hemos orado, dice: Alejandro el candelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Fíjese, ¿no? Qué firmeza la del apóstol Pablo, ¿no? Y esto está hablando en el sentido personal, no en el sentido de que Alejandro causó muchos daños a la iglesia solamente, porque si le causó daño a Pablo, le causó daño a la iglesia, porque él era apóstol de los gentiles, apóstol de la iglesia gentil. Pero acá Pablo no lo lleva a que él causó mucho daño a la iglesia, sino lo lleva a lo personal. Entonces dice: Alejandro el candelero me ha causado muchos males. Fíjese, ¿no? A Pablo, a él. ¿Y cuántos? Bueno, vamos a ver si podemos ver por la palabra cuáles son los males que Alejandro le causó a Pablo. Y, perdón, hermano, vamos a leer también ahí en el Salmo, en Primera de Tito, 1:20. Primera de Tito 1:20. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer en el 18. Este mandamiento, hijo mío, te encargo, para que conforme a las profecías pasadas de ti, milites por ella la buena milicia, ¿no? Manteniendo la fe y buena conciencia, la cual echando de sí algunos se hicieron naufragio de la fe, de los cuales son Himeo y Alejandro. Acá vemos que Alejandro naufragó de la fe, negó la fe. Fíjese, la fe que él dijo haber tenido no era verdadera, no era real, porque naufragó en la fe. Y echaron, dice, manteniendo la fe y buena conciencia, la cual echando de sí, ya Alejandro no tenía una buena conciencia, ya no tenía una fe verdadera, hicieron naufragio de la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás, dice Pablo, fíjese, para que aprendan a no blasfemar. Ahí estaba la blasfemia que Alejandro y Himeo estaban haciendo. Eso le trajo mucho dolor al apóstol Pablo. Gloria al nombre del Señor. Ahí sabemos que Pablo tenía esa autoridad, ¿no? Y nosotros tenemos la misma autoridad de Pablo. En 1 Corintios 5:5, donde dice, en el versículo 4, cuando Pablo habla del incestuoso, de aquella persona que tenía la mujer de su padre, eso es incesto, ¿no? Y el Señor dice en el capítulo 5, versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, juntaos vosotros y mi espíritu, con la facultad de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás, esa persona que cometió ese pecado gravísimo para Pablo, que realmente era gravísimo, porque acá hay un mensaje espiritual muy, muy, muy grande,
por eso era grave, porque estaba tocando lo espiritual el pecado de esta persona. Del tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, ¿no? Porque el espíritu sea salvo en el día del Señor. Lo mismo que hizo con Himeneo y Fileto, acá Pablo, en primera de Timoteo, que ellos naufragaron en la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Imagínense, blasfemar de la fe, dejar de creer. La fe, ¿cómo podíamos nosotros determinar la fe? La fe es la palabra que nosotros creemos. Porque fíjese lo que dice ahí en en Romanos, en el capítulo, creo que es capítulo 8 de Romanos, versículo 9, ¿no? Dice, o versículo 8, vamos a leer de 9, espero acertar con el versículo. No, perdón, no es capítulo 8, es capítulo 10. Es capítulo 10, ya estaba errando ya. Entonces, fíjese lo que es la fe. Mas, ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe. ¿Vio? La palabra que nosotros creemos. ¿No? Ellos negaron, todo lo que dijeron haber creído negaron. Se volvieron atrás. ¿No? Blasfemando contra la palabra, diciendo cosas que no eran así. Por eso, cuando nosotros hablamos de la fe, tenemos que hablar apoyados en la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener conocimiento exacto de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando hablamos de la redención, tenemos que tener el conocimiento exacto de la redención que viene por la palabra. O cuando hablamos sobre la justificación, o cuando hablamos sobre el nuevo nacimiento, cuando hablamos sobre los dos Adanes, ¿no? Tenemos que tener conocimiento exacto de la palabra, ¿no? Entonces esa es la palabra de fe que predicamos. ¿Por qué? ¿Por qué es de fe? Porque la palabra produce fe en aquellos que lo escuchan. En ellos se produce una fe, es como que nace algo que tiene la capacidad para creer. Pero si nosotros nos salimos de la palabra, entonces esa palabra que nosotros hablamos no es palabra de fe, sino que es palabra que nosotros hablamos. Pero cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, cuando hablamos la palabra de fe, la que está escrito en la Biblia, eso produce fe en la persona. Y bueno, muchos niegan la fe, no aceptan la fe, y entonces ellos van a condenación. Pero aquellos que ya somos hijos de Dios, entonces nosotros escuchamos la palabra de fe, y entonces la fe que hemos recibido va en aumento, por medio de lo que vamos creyendo. En la medida que vamos creyendo, porque creer significa obedecer, en la medida que vamos obedeciendo, la fe va a un aumento, ¿no? Va a un aumento de la fe. Y eso es lo que nos permite a nosotros agradar a Dios, por medio de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Entonces fíjese este acontecimiento que hay acá. En el versículo 14, Alejandro el caldelero me ha causado muchos males. Si vio, muchas veces va a pasar en su vida, hermano, que hay hermanos que dicen que son de la fe, pero lo único que causan son males. Males, pero terribles a la vida de uno, ¿no? Hablando en contra de lo que uno enseña, ¿no? Porque uno tiene una enseñanza por medio de la palabra de fe. ¿Quién nos enseña a nosotros? Dios nos enseña, ¿no? ¿Por medio de quién? Por medio de aquellos hombres que Él levantó. Por ejemplo, Dios nos enseña por medio de las epístolas del apóstol Pablo, nos enseña por medio de las cartas que Dios les mandó a Timoteo, nos enseña a través de nuestros pastores. Usted escucha a todos, pero sobre todo escucha a su pastor.
porque el Señor puso su vida en las manos de su pastor. Usted oveja de su pastor. Él dará cuenta algún día de su vida. Él dará cuenta, ¿no?, de lo que hizo en usted. Si la alimentó bien, si la cuidó bien, si le dio agua, si la pudo trasquilar para que no tenga tanto calor, y bueno, si la llevó a verdes pastos, ¿no?, como Jesús. Por su trabajo, por su desempeño, el pastor va a ser recompensado. ¿Vio? Hay que darle buenos pastos a la oveja, al cordero, buena leche. Bueno, todo ese es el trabajo del pastor. Pero usted tiene que someterse a su pastor. Ahí donde Dios la puso a usted, donde Dios lo puso. Usted puede escuchar a otro pastor, pero sobre todo escuche al pastor que Dios le puso. No, el pastor que usted tiene, que escúchelo. Y el Espíritu Santo que está en usted le va a dar testimonio que el pastor que usted está escuchando lo puso Dios, que Dios le puso. ¿Por qué? Porque Él le instruye, Él le alimenta con buenos pastos, con buen alimento. Usted cada día se siente fortalecido. Usted va desarrollando esa vida que está en nosotros, cada día se hace más fuerte, la fe se va creciendo, usted está más firme en lo que cree y tiene un cambio de mente. Todo eso a causa de que la enseñanza que el pastor da. Entonces tiene que estar sujeta a su pastor, en obediencia. Siempre observando la conducta del pastor y la fe del pastor, porque así está escrito en la palabra de Dios. Entonces acá Pablo dice en el versículo: Alejandro el candelero me ha causado muchos males. Ahí vimos también en el capítulo 19 del libro de los Hechos. A ver, vamos a ir a ver ahí. Es muy importante que usted esté sujeto a su pastor. Esa sujeción al pastor, eso se ha perdido. Acuérdese que el pastor lo puso Dios, que él es la voz de Dios. ¿Vio? Él es la voz de Dios para usted. Usted también tiene el Espíritu Santo. Ahora, si el pastor es la voz de Dios, usted tiene que obedecer al pastor porque Él es la voz de Dios. El pastor que realmente entiende su pastorado, el pastor que entiende que Él es un empleado del Señor, del verdadero dueño de las ovejas, el pastor que no se adueña de las ovejas, sino que tiene que dar cuenta por las ovejas, él va a atenderlas perfectamente, porque cuando él tenga que dar cuenta no quiere tener pérdida de su recompensa. Él quiere que su recompensa sea importante. Por eso tiene que cuidarlas bien. Tiene que darle el buen alimento, agua fresca, ¿no? Buen alimento, ¿no? Y tiene que tener cuidado de las ovejas que no se embichen. Bueno, muchos hermanos conocen la vida del pastor, naturalmente. Así como es naturalmente, es espiritualmente. Entonces dijimos que íbamos a leer ahí en Hechos capítulo 19. ¿No? Y vamos a ver si lo encontramos, Alejandro, en este pasaje de las Escrituras que creo que está. Alejandro el candelero. Gloria al nombre del Señor. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo andaba por las regiones superiores y vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, díjoles: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creísteis? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir, y de él es a saber a Jesús, el Cristo. Oído que hubieron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran en todos como unos 12 hombres.
Y entrando él dentro de la sinagoga, hablaba libremente por espacio de 3 meses, disputando y persuadiendo del reino de Dios. Mas enfureciéndose algunos, no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, apartándose de Pablo de ellos, separó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de un cierto tirano. Y esto fue por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor, y hacía Dios singulares maravillas por medio de Pablo. De tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios de los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los malos espíritus salían de ellos. Y algunos de los judíos exorcistas, vagabundos, tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Y había 7 hijos de un tal Seba, judío príncipe de los sacerdotes, que hacía esto. Y respondió el espíritu malo, y dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, mas vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando en ellos, y enseñoreándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos, así judíos como griegos, los que habitaban en Éfeso, y cayó temor sobre todos ellos, y era ensalzado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesaban y dando cuenta de sus hechos. Asimismo muchos de los que habían practicado vanas artes, y echada la cuenta el precio de ellos, hallaron ser 50.000 dinarios. Así crecía poderosamente la palabra del Señor. Y acabada estas cosas, se propuso Pablo en espíritu partir a Jerusalén. Después andaba por Macedonia y por Acaya, diciendo que después hubiera estado allá, me será menester ver también a Roma. Enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se estuvo por algún tiempo en Asia. Entonces hubo un alboroto no pequeño cerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, el cual hacía de la plata templecillos de Diana, daba a los artífices no poca ganancia. A los cuales, reunidos con los oficiales de semejante oficio, dijo: varones, sabéis que este oficio tenemos ganancia, y vais y oís que Pablo, no solamente en Éfeso, sino en muchas gentes de casi toda Asia, ha apartado con persuasión, diciendo que no son dioses los que se alzan con las manos. Y no solamente hay peligro de que este negocio se nos vuelva en reproche, sino también que el templo de Diana, la gran diosa, sea estimado en nada y comience a ser destruido su majestad, la cual honra toda Asia y el mundo. Y oídas estas cosas, llenáronse de ira y dieron alaridos, diciendo: grande es Diana de Éfeso. Y la ciudad se llenó de confusión, y unánimes se arrojaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Ariastirco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunos de los principales de Asia, que eran sus amigos, enviaron a él rogando que no se presentase en el teatro. Y otros gritaban de otra cosa, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían juntado. Sacaron entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería dar razón al pueblo. Mas como conocieron que era judío, fue hecha una voz de todos los que gritaban casi por 2 horas: grande Diana de los Efesios. Acá está nombrado Alejandro. Alejandro estuvo en este alboroto en Éfeso, en el problema que Pablo tuvo en Éfeso. Ahí estuvo Alejandro, ¿vio? Por eso tuvimos que leer, para encontrarlo, tuvimos que leer casi todo el capítulo. Entonces,
Alejandro fue un opositor. En un momento él acompañó a Pablo en su viaje a Éfeso, pero después él fue un opositor al Evangelio, fíjese. Entonces, ¿vio? Ahí podemos ver lo que Jesús decía. Por los frutos se conoce al árbol. Por los frutos se conoce el árbol. Y Alejandro estaba dando los primeros pasos, pero después él cambió. Él naufragó en la fe, ¿no? Él le causó muchos males al apóstol Pablo, ¿no? Y Pablo lo tuvo que entregar en las manos de Satanás. Bueno, entonces dice la palabra del Señor, fue uno de los convertidos de Pablo cuando predicó en Éfeso. Allí Alejandro, se produjo un gran tumulto por causa de de Diana, la diosa Diana, que era de Éfeso. Entonces algunos echaron mano de Alejandro y lo sacaron, porque él quería apaciguar el asunto con Pablo. Y nada más sabemos de él, después del libro de los Hechos no fue mencionado, sino hasta ahora, ¿no? Fue hasta ahora que Pablo lo menciona. En Primera de Timoteo, como hemos leído, capítulo 1, versículos 19 y 20, donde Pablo cuenta que Himeneo, ¿no?, y él hicieron naufragio de la fe. Parece ser que Alejandro era ministro que luego desistió abandonando al apóstol Pablo y predicando contra el Evangelio de la Gracia. Fíjese usted, se da cuenta, en contra del Evangelio de la Gracia. Por eso nosotros, y esto es el encargo que le hace Pablo a Timoteo, ¿no?, que él tiene que ser fiel, ¿no?, tiene que ser fiel soldado de Jesucristo. Él tiene que mantener a rajatabla lo que él aprendió de Pablo, ¿no?, que él tenía que mantenerlo a rajatabla eso. Para poderlo mantener a rajatabla lo que él había aprendido por medio del apóstol Pablo, porque Pablo aprendió de Jesucristo, él necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. ¿Vio? Él necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que necesitan los ministros, que predican la gracia. No solamente tener el Espíritu Santo, como en el caso de los efesios, que ellos fueron bautizados con el bautismo de Juan, pero ellos no sabían que había bautismo del Espíritu Santo. Entonces fueron bautizados en el nombre de Jesús y Pablo puso las manos y recibieron el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas, fíjese. Porque la lengua es señal del poder que el Espíritu Santo descendió sobre ese ministro que predica la palabra de la gracia. Si ese ministro no ha sido investido del poder, si tiene solamente el Espíritu Santo, pero no ha sido del poder, puede llegar a pasarlo lo que pasó a Alejandro en el día de mañana. Puede abandonar la fe, puede naufragar de la fe, porque ¿qué nos mantiene a nosotros la fe? El poder del Espíritu Santo, no solamente el Espíritu Santo, sino el poder del Espíritu Santo. Fíjese, porque el Espíritu Santo nosotros lo recibimos por fe, como en Juan 20, 21, 22, en el Evangelio de Juan. ¿No? Ahí Jesús sopló sobre los discípulos y recibieron el Espíritu Santo. Bueno, por fe lo recibieron. Pero después necesitaron ir a Jerusalén y quedarse ahí en el aposento alto hasta que fueran investidos de poder, para que ellos con ese poder pudieran ser testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Se da cuenta, hermano? Alabado sea el Señor. Entonces no solamente necesitamos el Espíritu Santo, sino que necesitamos el poder. Necesitamos tener poder para poder mantenernos, ¿no?, en la fe que hemos recibido. Sin el poder del Espíritu Santo, nuestra fuerza humana no es suficiente para mantenernos en la fe. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y parece que Alejandro y Himeneo no tenían el poder del Espíritu Santo. Tal vez tenían el Espíritu Santo, pero no tenían el poder.
Bueno, esa es una conjetura nada más, hermano. Ahora vemos nosotros que Pablo lo menciona ahí en 1 Timoteo 1, versículos 19 y 20. Y ahí, bueno, él nos hace saber que Alejandro naufragó de la fe, ¿no? Él era ministro, Alejandro, que luego desistió. Él abandonó al apóstol Pablo, predicando contra el evangelio de la gracia. Fíjese, hermano, predicando contra la gracia de nuestro Dios, contra la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que hacen muchas iglesias. Cuando uno predica contra la gracia de Dios, cuando uno sale de la fe, ¿qué dice la palabra de fe? ¿No? Bueno, muchos hermanos que predican la gracia son a causa de que ellos se han dividido del lugar donde se les enseñó la gracia. Ellos salieron, ¿no?, dividiendo, enojados, salieron cuestionando al pastor de la iglesia y se pusieron un grupo en un lado, otro grupo en otro y así. Entonces ellos dejaron la fe. Porque la fe, la palabra de fe, le enseña a la iglesia de gracia, ¿no?, a estar sujeto a vuestros pastores, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Entonces no puede uno que predica la gracia establecer un lugar en base a la división. En base a la división no se puede extender la gracia. Por eso la gracia no se está extendiendo acá en la zona de Isidro Casanova. La única manera de que la gracia progrese es estar sujeto a aquellos hombres que Dios puso para esa tarea, ¿no? Porque Dios levantó, ¿no?, en este tiempo hombres, ¿no?, a los cuales Él ungió con el Espíritu Santo para que esos hombres pudieran establecer la iglesia de la gracia o el evangelio de la gracia en la localidad. Entonces, como Alejandro, dice que Alejandro en el versículo 14, dice: Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Y ahí en 1 Timoteo 1, 19 y 20, dice: manteniendo la fe y buena conciencia, las cuales echaron de sí algunos hicieron naufragio de la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Se da cuenta, hermano? Separarse de aquel instrumento que Dios usó para que usted conozca la gracia, ¿no? De aquella persona que Dios usó para que usted pueda entender la salvación, pueda entender la vida eterna. Y no es cualquier persona, sino que ese es un pastor que fue levantado como pastor, que Dios lo puso en ese lugar como pastor, y ahora usted se levanta en contra del pastor que Dios colocó, ¿no? Se levanta y se va y se pone un grupo por otro lado. Eso es en contra de la fe, eso es en contra de la palabra, ¿no? Aunque usted tenga el nuevo nacimiento, aunque usted haya recibido el Espíritu Santo, ¿no?, usted no tiene autoridad para establecer un lugar. Porque como vimos la última vez, Pablo fue enviado. En Hechos capítulo 15, no, creo que es capítulo 15 o capítulo 13, dice que estaban los hermanos ahí en Antioquía ministrando al Señor. Y el Espíritu Santo dijo: apartarme a Pablo y a Bernabé, ¿no?, para enviarlos a la obra a la cual fueron encomendados. Vamos a leerlo, para no parafrasearlos. Dice: y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, doctores, Bernabé y Simón, el que se llamaba Niger, y Lucio Cirineo, Manahén, que había sido criado por Herodes, el tetrarca, y Saulo, y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual yo lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, puesto las manos encima de ellos,
despidiéndolos, y ellos fueron enviados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. ¿Vio? Uno tiene que ser enviado a hacer la tarea. Pero ¿cuántos se pusieron por sí mismos? Ellos que se ponen por sí mismos hacen lo mismo que Alejandro hizo con Pablo. Ellos como dice en 2 de Corintios, versículo 14, dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus obras. Pero también en el 1 de Corintios, de Timoteo capítulo 1, versículo 19, el 20 dice: los cuales son Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemiar, ¿no? Y dice, hicieron naufragio de la fe. No se mantuvieron en la fe, no se mantuvieron en la palabra. Hicieron lo que quisieron. Y resulta que los hermanos, en vez de venir a la fuente, al lugar que Dios levantó, que Dios puso, venir al siervo de Dios que Dios estableció con el Espíritu Santo, van los hermanos corriendo detrás de esos hombres que fueron divisores. Ellos dividieron la iglesia de gracia. Fíjese, ellos ya no pueden predicar la gracia, no son respaldados por el Espíritu Santo, para que Cristo sea formado en ellos y transforme la vida de aquellos que están con ellos. No hay caso, hermano. Uno quiere pasar por alto, pero la palabra es tan clara. ¿Por qué dice Pablo? ¿No? Que Alejandro era un ministro y luego desistió abandonando a Pablo, predicando contra el Evangelio de la gracia. Entonces muchas veces leemos de personas exitosas, personas que se dividen y tienen éxito, levantan enseguida una iglesia, ¿no? Son líderes sobresalientes o ministros que están puestos como ejemplo para que nosotros nos sigamos. Timoteo es un ejemplo a seguir, pero Alejandro es un ejemplo a no seguir. ¿Y cuántos Alejandro hay? En la gracia, predicando el Evangelio de la gracia, sin que nadie le haya dicho que lo hagan, ni Dios le dijo eso. No fueron enviados. No fueron enviados. ¿Quién lo envió? Usted dirá, Dios me envió. No es así, Dios no trabaja así. Dios trabaja a través de hombres de carne y hueso. Usted, cuando conoció el Evangelio de gracia, usted conoció un pastor. Usted conoció un hombre que Dios le dio un entendimiento, una luz, una iluminación, y ese pastor se lo transmitió, se lo dio a conocer a usted. Ahora usted resulta que se enoja y se va. Y el conocimiento que usted recibió, ahora usted lo usa para ponerse en una iglesia. ¿Quién lo mandó? Es hacer un divisor del cuerpo de Cristo. Si usted participa de la mesa del Señor en esas condiciones, usted está comiendo juicio y bebiendo juicio para sí. Usted puede morir antes de tiempo. Una muerte prematura lo puede alcanzar. Son terribles estas palabras, por supuesto que son terribles. Yo tengo conciencia de que esto es duro decirlo. Pero hermano amado, hay que traerle gloria al Señor. Lea ahí en Juan capítulo 17, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Nosotros tenemos que ser uno, y para ser uno tenemos que estar unidos, unánimes en la fe. Entonces fíjese que hay ejemplos a seguir y hay ejemplos a no seguir. No podemos seguir los malos ejemplos. Pero resulta que se multiplican los malos ejemplos. No, acá en la zona, hermano, en la zona de La Matanza, se han dividido tanto los hermanos. Por eso hay muchas iglesias, que no son iglesias, que son reuniones en casa de familias. No hay una iglesia evangélica, no hay una iglesia de gracia, una iglesia, un local que contenga a todos los hermanos que conocen la gracia. ¿Vio? Sí, pero son muchos, no somos tantos.
Se puede edificar un salón para que nos contengan a todos. Y nosotros tenemos que aprender a estar sujetos, en obediencia a la palabra. Tenemos que estar sujetos a nuestros pastores, obedecer a nuestros pastores como la palabra de Dios lo dice. Lo dice, y no tomar el ejemplo. Ustedes hacen eso porque no conocen las Escrituras, como Alejandro le hizo muchos males a Pablo. ¿Vio? Y Nimeo y Alejandro hicieron naufragio de la fe. Por supuesto que Himeneo guió a Alejandro por el mal camino. Alejandro significa ayudante de los hombres, eso significa Alejandro. Himeneo significa casamiento o canto de bodas. Entonces, ahí vemos nosotros. Ustedes saben que hay muchas bodas que no son ordenadas por Dios. Hay muchos que conviven en casamiento, pero que no están ordenados por Dios. Tal Nimeo y Alejandro, que están unidos de la mano, se alejaron de la verdad. ¿Cuánta gente hoy está viviendo una vida que no está de acuerdo dentro de las iglesias, dentro de nuestras congregaciones? ¿No? Hay muchas reuniones, ¿no?, que no tienen que ser. ¿No? Pero claro, estos Alejandro y estos Himeneo, ellos casan a todo el mundo, ¿vio? Así no importa la condición, Dios te va a cambiar algún día. Estas cosas hay que decirlas. Alguien las tiene que decir. Porque no puede ser, ¿no?, que las cosas continúen como están. Este mundo, que cada día se va al precipicio, necesita salvación, necesita esperanza. Este mundo. Hoy la gente más que nunca está viviendo en una atmósfera de desesperanza y de desaliento. ¿Y quién mejor nosotros, ¿no?, que tenemos la vida de Dios en nosotros, que tenemos la riqueza de Cristo en nosotros, podemos ayudar a la gente a vivir un poco mejor? ¿No? Con la verdad, con el Evangelio verdadero. ¿No? Con el Evangelio verdadero. Entonces fíjese, se alejaron de la verdad, y así se alejaron de la verdad todos aquellos que dejaron a sus pastores y se pusieron lugares de reunión predicando el Evangelio de la Gracia, entre comillas, porque no predican el Evangelio de la Gracia, ¿no? Ellos se alejan de la verdad, se alejan de la verdad. Usted está alejado de la verdad. Bien que fracasan en manifestar una buena conciencia para con Dios. Claro, tienen la conciencia cauterizada. Qué triste situación, ¿no? Hoy día, los que tienen conciencia para con Dios, o de lo contrario, no andarían ni hablarían como lo hacen. Si usted tuviera una conciencia sensible, usted que causó división, usted que tiene un grupo, ¿no?, que está administrando no sé qué cosa, porque la gracia no la está administrando, usted que tiene un grupo, su conciencia lo tendría que acusar a usted. Usted que buscó a alguien, algunos hermanos para que lo apartaran como pastor por ahí, y sabe usted que ese apartamiento no fue de Dios, usted se tiene que arrepentir. Porque usted le hace daño a la verdad, le hace daño al Evangelio. Algún día usted, hermano, usted va a comparecer delante del tribunal de Cristo algún día. Usted cuando parta de este mundo, usted va a ir al tribunal de Cristo a rendir cuenta por lo que usted hizo, por haber hecho semejante daño, ¿no? Entonces fíjese, hermano, tienen la conciencia cauterizada, tienen la conciencia muerta como una piedra. Ellos siguen adelante, a mí no me importa, a mí Dios me puso y yo creo que Dios me puso, pero no es así, ese no es el orden. Usted sabe que no es el orden ese. Así Himeneo y Alejandro hicieron naufragio de la fe, por no mantener buena conciencia para con Dios, ni guardar la fe. No guardaron la fe, el puro evangelio de Cristo y de Pablo. No guardaron la fe. Es triste decir estas cosas, hermanos amados. Esto no es fácil decir. Siempre me
mi familia me dice, papi, ¿por qué te haces odiar así? ¿Por qué siempre hablar de estas cosas? Es que alguien las tiene que hablar, alguien las tiene que decir. Hay un desespero, hay una humanidad sufriente. Sufren en el mundo, alejados de Dios, vienen a la iglesia y siguen sufriendo, llevando vidas miserables. No encuentran a Dios en las iglesias. Encuentran hombres desobedientes a la palabra, desobedientes a la fe. Hombres que los llevan a vivir vidas miserables. ¿No? Sienten culpa los hermanos, no tienen gozo, no tienen alegría en sus corazones. ¿No? Los jóvenes, ¿qué hacen los jóvenes? Ellos son lo que más importan, los jóvenes. ¿Y qué le damos? Le damos una guitarra, un instrumento musical, y ahí se entretienen los jóvenes, ¿no? Y se terminan casando con personas que no son de la fe, sino que son del mundo. Y tantas cosas, hermano, tantas cosas. Perdóname, no es que yo me deleito en estas cosas, a mí me carga... Mi corazón a veces me carga estas cosas, pero hay que decirlas, listo, hay que decirlas. Entonces, ahí en 2 de Timoteo, en el capítulo 2:17, porque estamos hablando sobre la oposición a la fe, o la oposición al Evangelio, 2:17, dice, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeo y Alejandro. Vio la palabra de ellos. Leemos de nuevo sobre Himeneo. ¿No? Himeneo tuvo una querella con Alejandro. Eran dos personas pícaras, ¿vio? Hay a veces que los hermanos, ¿vio? Se juntan ellos con los que les conviene, ¿no? Me conviene esta iglesia, me conviene porque el pastor es así, me conviene esta iglesia porque el pastor es asá, ¿no? Y ahí yo me voy a congregar ahí. Porque son pícaras los hermanos. Tienen picardía. Bueno, y así era Himeneo y Fileto, eran dos pícaros, por así decirlo. Y ellos marcharon juntos. Ellos no permanecen, pues caen en el alesibia, ¿no? Caen en la división, en la separación. Entonces, por lo tanto, encuentra a Himeo, a Fileto, y toman otra dirección, introduciéndose en una nueva pandilla, porque son pandillas de pastores que ellos se juntan ellos y hacen lo que ellos quieren y gobiernan como ellos quieren. Ellos tienen una conciencia cauterizada. No hay una conciencia que los acuse, que están haciendo mal, no hay eso. Y lo mismo le sucedió a Alejandro sin ninguna duda. Entonces en el versículo 18 de 2 de Timoteo capítulo 4, en el versículo 18 dice, el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces en los versículos 18 vemos el error particular de estos hombres caídos, quienes se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se había efectuado y trastornan la fe de algunos. ¿Vio? Entonces, sin ninguna duda, Himeneo y Alejandro enseñaron eso cuando salieron por primera vez. Bien que comenzó Himeneo, pero ahora Alejandro seleccionó algo más, pues que su nombre lleva consigo ayudante de los hombres. Él repudiaba la verdadera enseñanza, Alejandro, de la resurrección, ¿no? Y así muchos repudian la enseñanza del liderazgo. Hay gente que no soporta la enseñanza del liderazgo. Ellos quieren vivir sin que nadie los lidere, sin que nadie los conduzca, ni Dios siquiera. Pero nosotros tenemos que entender que necesitamos, ¿no? Como niños recién nacidos, necesitamos que nos conduzcan, que nos lleven de la mano, ¿no? Hasta que tengamos la edad suficiente para poder hacernos responsables. Pero hay algunos que no quieren.
odian esa doctrina del liderazgo, así como Himeneo o Alejandro, él repudiaba la verdadera enseñanza sobre la resurrección, cosas que es todavía futura, y enseñó que la resurrección ya se había efectuado. ¿Vio? Ahí está. Iba contra la palabra. Iba en contra de la palabra Alejandro. Porque eso no enseñó Pablo. ¿No? Pablo no le enseñó eso a Alejandro. ¿De dónde lo sacó Alejandro? Y lo sacó de estos dos sabandijas que estaban ahí. ¿No? Himeneo y el otro que no me recuerdo su nombre. Tal vez introdujo el plan de filantropía Alejandro. Por consiguiente, comienza a edificar casas de mendigos y misiones de socorro pero sin salvación. Usted no necesita, porque la resurrección ya se efectuó. Usted no necesita estar sujeto a su pastor. Usted no necesita ser fiel a su pastor, a su líder, a aquel que Dios estableció. Usted una vez que tiene conocimiento, usted ya puede enseñar, ya puede ministrar. Esa es la enseñanza. Esa enseñanza no dio Pablo. Esa enseñanza no dio el Evangelio de la Gracia. No dio esa enseñanza. La Biblia dice, está sujeto a vuestros pastores. ¿No? Sujetaos a vuestros pastores. Fíjense lo que dice en Gálatas, en el capítulo 6 de Gálatas, en el versículo 1, dice así, Gálatas 6, 1. Vamos a leer un poco más antes, más después, perdón, en el versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, comunique en todos los bienes al que le instruye. ¿No? Entonces hay alguien que me instruye a mí, que me enseña, y yo tengo que estar sujeto. Fíjese lo que dice Hebreos capítulo 13, verso 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de las cuales imitad y considerad cuál ya ha sido el éxito de su conducta. En el mismo capítulo, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es útil. Entonces, hay una instrucción en cuanto a la dirección, ¿no? La palabra de fe, la palabra verdadera nos instruye de cómo nosotros tenemos que aprender, cómo podemos nosotros ser direccionados en el Evangelio. Acá el apóstol Pablo tuvo que tomar una decisión terrible de entregar a Alejandro y a Himeneo a Satanás, para que aprendan a no blasfemar, Cuando usted está dividiendo el cuerpo de Cristo, usted está blasfemando. Es una blasfemia hacer una cosa así, ¿no? Cuando usted va en contra del siervo de Dios que Dios puso con su Santo Espíritu, pues es una blasfemia. Es algo de ir en contra de la palabra, en contra de la instrucción, en contra de la fe. Entonces, fíjese, ahora miremos la última palabra de Pablo a Timoteo, acerca de Alejandro el Caldelero, quien le había causado muchos males. Pablo no intentó castigarle, pero él dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. Vamos a impedirle a aquellos que dividieron la iglesia, que continúan en lo que ellos están haciendo, que ellos sigan haciendo. Pero el Señor le pague conforme a sus hechos. Decimos como Pablo dijo, que el Señor le pague conforme a sus hechos a aquellos que dividieron el cuerpo de Cristo, a aquellos que dividieron la iglesia, que el Señor le pague conforme a sus hechos. Qué terrible esto. Alguien podrá decir, sí, pero Pablo estaba en la carne cuando dijo eso, porque eso no podía estar en el Espíritu. Pero Pablo había escrito en vista de la eternidad. El Espíritu Santo no permitiría palabras semejantes para ser registradas
a cargo del hombre amado, porque por 30 años estuvo derramando su vida y como una libación en sacrificio por servir a los santos en todas partes. No, él no estaba enojado, él estaba dolido. Yo creo que él estaba dolido, como estamos dolidos nosotros. Nosotros los pastores que trabajamos con integridad, que predicamos la palabra sin esperar nada a cambio. Nosotros los pastores que entendemos el valor de un alma, entendemos el sufrimiento, entendemos el dolor, entendemos la frustración. Nosotros que estamos por las almas y por Cristo, por supuesto, nosotros entendemos cuando viene alguien a traer una ruptura en el medio de nosotros, se llevándose 20, 30, 40, 50, 100 almas se llevan, ¿no? Y eso nos causa dolor, nos hace un daño personal y hace un daño a la iglesia, ¿no? Entonces nosotros decimos, como Pablo decimos, el Señor le paga conforme a sus obras o a sus hechos. Entonces en el 15 dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Y así hacen. Se oponen a la enseñanza que nosotros les damos. Primero reciben lo que les conviene y después se oponen, diciendo que nosotros hablamos barbaridades o interpretamos la palabra como nosotros queremos. ¿Vio? Pero a ellos, ¿quién los mandó? ¿No? ¿Quién los ungió a ellos para semejante trabajo? Entonces, la filantropía es el más grande obstáculo para la extensión del Evangelio de Jesucristo, ¿no? Una persona que quiere gobernar, que quiere que se haga lo que ella quiere, esos son enemigos del Evangelio. La oposición al Evangelio de la gracia. Nosotros los hermanos que tenemos el Evangelio de la gracia, nuestro problema no es Satanás. Nuestro problema no es la muerte, ni es el diablo, ni es el mundo. Nuestros problemas son estos hermanos, como Alejandro y Meneo, que se levantan en contra de la palabra de Dios, que se levantan en contra de la fe, y que llevan detrás de sí mucha gente, muchas almas que son sinceras, son hermanos que aman al Señor, que fueron engañados no por estas personas, para que los sigan a ellos. Ellos a veces usan los dones o los ministerios que Dios le ha dado para su propio provecho, y no para el Evangelio. En esta parte de la matanza, nadie buscó la unidad de la iglesia de gracia como el que les habla. Yo busqué la unidad de los hermanos mucho, pero mucho tiempo. Y nada hice para que se desunan los hermanos, nada. Les hablé, los hermanos, los fui a buscar, los visité en las casas, los visité en los grupos. ¿No? Y no hubo caso, hermano. Persisten ellos en su rebeldía y en su negatividad, porque tienen una conciencia cauterizada, están muertos, no los acusa nadie a ellos. Ellos están convencidos de que están haciendo lo correcto, y no es así, no lo van a lograr, no lo van a lograr, pero sobre todo algún día van a comparecer delante del tribunal de Cristo. Bueno, doy gracias al Señor, discúlpeme hermano Nicolás, le estoy sacando su horario. El Señor bendiga, hermanos, y vamos a seguir con este tema. Falta poco para terminarlo. Padre amado, estoy delante de tu presencia. Te pido, Señor, porque esta palabra corra y esta palabra pueda extenderse, Señor. Padre, que la gloria, la honra y la alabanza sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Señor le bendiga.